Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Ya estamos aquí. Hoy, en este día, decíamos, es 13 de diciembre. A menudo, para estas alturas del mes, en todas las casas, y hablaba no mucho, hace unos minutos, quizás una hora por mucho, con mi familia, hablábamos los cuatro acerca de la celebración navideña en México, propiamente en México. Cómo nuestra gente, nuestro pueblo, tiene ciertas costumbres para celebrar la Navidad. Decía mi esposa, pues la creatividad del mexicano es tan original que hasta la Navidad se inventó las posadas. Y pues la posada, usted sabe que pues es algarabía, es fiesta. Yo realmente, como usted, hemos asistido a posadas de todos tamaños, colores, tutti frutti, verde, rojo, de todo. Posadas infantiles, posadas entre grandes, posadas entre jóvenes, todo hemos vivido ahí. Y hemos visto cómo para algunos las posadas son extremosas, es decir, em, alcohol, droga, qué sé yo, tanta cosa, y te vas a un ambiente más limpio, como una posada en una primaria, un jardín de niños, y ves los villancicos, y ves los gorritos de Santa, los intercambios, ves en las posadas del trabajo o de los compañeros, pues buenos sentimientos, a veces se logra una cena o alguna reunión, pero afloran buenos sentimientos en las posadas, pero finalmente son fiestas previas al día 25 de diciembre, que es el día de la Navidad, o sea, en la tradición, el día en que nació Jesús. Aunque eso para mí no es un tema de discusión, realmente a mí me importa casi nada cuál es la fecha exacta. Lo que más me importa, creo que es lo que vamos a hablar ahorita. Pero esa es la manera en que se celebra la Navidad. Usted va a un centro comercial y hablábamos hace un rato, mi familia y yo, y los centros comerciales son únicos en cualquier lado, ¿no? Me ha tocado verlos en Estados Unidos, en México. Bueno, no soy una persona que viaja por el mundo, pero lo que he visto es que en los centros comerciales pues se vive el ambiente de la Navidad, decoración, luces, música y mucha venta, y la gente se gasta los aguinaldos y toda esa algarabía es con motivo de la Navidad. Cuando llega la Navidad, el 25 de diciembre, la tradición, yo creo en México, no sé si en el resto de los países, pero la tradición es que, al menos en mi generación y hacia atrás, la gente viajaba de sus lugares en donde se encontraban para ir a reunirse al lugar original, al terruño, donde estaban los padres, los abuelos, y ahí se juntaba todo el familión. Venía de todos lados y se hacían en aquellos tiempos una tremenda pachanga por motivo de la Navidad. Hoy en día creo que las generaciones, sin criticarlas, aunque a veces se me sale sin querer, las generaciones creo que han ido dejando ese tipo de costumbres y se han vuelto un poquito más frías. Y a lo mejor ahora, con esta nueva normalidad en la que nos estamos moviendo ahora, pues el uso de los medios, el uso obligado de los medios digitales, pues a lo mejor va a ser cierto, como en algunos casos, celebrar la Navidad virtual. Es decir, tú estás del otro lado de la cámara, yo aquí, todos nos ponemos bonitos ese día, y hola, Dios le bendiga, feliz Navidad, y salud y salud. No sé cómo vas a celebrar la Navidad, pero el día de hoy quiero compartir contigo lo que está detrás de todo eso que acabo de mencionar. Digamos que todo eso que tú y yo conocemos que es la Navidad, es como lo que sale a la escena, como lo que se ve, lo que está visible, y es lo que al mundo, a la gran mayoría de las personas les interesa. A nadie, bueno, a casi nadie, para no caer en el extremo, a muy pocos les interesa lo que hay detrás de eso.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la tradición? ¿Por qué el comercio? ¿Por qué los gobiernos? ¿Por qué las religiones? ¿Por qué convirtieron todo ese motivo de la Navidad en una fiesta que, si bien es cierto, es muy bonita, pero es una fiesta que al final del camino ha dejado detrás del telón el verdadero propósito, el verdadero objetivo de la Navidad? El día de hoy quiero compartir contigo que el mensaje de este día se titula Navidad detrás del telón. Y tú puedes ver que lo que hay detrás del telón, normalmente, cuando tú y yo vamos a un teatro, no lo vemos. Lo que está detrás del telón, es más, muy poco nos preocupa lo que hay allá detrás del telón. Hay una expresión en México que ya la usamos para decir tras bambalinas, es decir, lo que no se ve, aunque las bambalinas son unos lienzos más chiquitos que el telón, pero lo que no se ve, eso es, cuando tú y yo vamos a un teatro, eso es lo que menos nos interesa. Si tú has tenido la oportunidad de estar en la parte trasera de un escenario en el teatro, te vas a dar cuenta que por principio, pues allá no está decorado, allá están todas las cosas, la utilería que se va a emplear cuando se abra el telón, que a veces son varios telones en el teatro, y lo que el público va a ver son las luces de colores, va a ver los actores en escena, va a ver la iluminación, la música, los efectos, la gran actuación de los artistas, todo eso, y va a ser emotivo. Sin embargo, muy pocos piensan en lo que hay detrás. Quizás alguno de esos artistas a lo mejor está atravesando un duelo, a lo mejor está enfermo inclusive, pero para ellos tiene que continuar esto. Y la Navidad que el mundo entero visualiza es lo que describí en un principio de este mensaje. Es todo lo que tú y yo vemos, la algarabía, es muy hermoso, los globos, los santas gordinflones que vemos en todas partes, que para muchos es motivo de debate, discúlpame, para mí no, es parte de la escena, es parte de que el pino, que la bota, que las coronas, que esto, que el otro. A medida que ha ido pasando la historia, se han ido pegando en la cultura o en la tradición nuevas cosas de la Navidad. El ponchecito por acá, que los cacahuates, las mandarinas, los dulceros, todo eso es parte de lo que vemos. Pero hoy quiero destacar lo que la mayoría de la gente no ve en la Navidad. La Navidad detrás del telón. Y es que dice el salmista David, y yo quiero tratar de imaginar un poquito cuando decía el salmista en aquellas bellas palabras, alzad, oh puertas eternas, alzaos vuestras cabezas. Y luego decía, y entrará el Rey de Gloria. Y es que allá en el cielo, allá fuera de lo que tú y yo vemos, allá se organizó, se llevó a cabo toda una logística que iba a venir a la escena en esta tierra. Allá fue donde se tomó una decisión en la eternidad, en donde el Dios poderoso tomó decisiones, en donde quizás los ángeles lloraron por aquella decisión, en donde todo mundo vio con expectación la materialización de aquella decisión, en donde podían allá en aquel lugar en donde tú y yo no alcanzamos a dimensionar muchas veces, podían ver quizás el dolor de Dios cuando estaba tomando esa decisión, o podían alcanzar a dimensionar de una manera más palpable qué era lo que movía aquel Dios al que adoramos a tomar decisiones, una decisión que para ti, para mí se convirtió en una algarabía, pero allá en el cielo era una decisión dolorosa que venía movida y cargada de amor. Y hoy por eso, la primer cosa que quiero tocar contigo de tres, voy a compartir la primera de ellas y por qué
hablamos de que esto sucede detrás del telón, porque muchas veces olvidamos el motivo real, lo que ocasionó esta celebración fastuosa, ancestral ya, que ha venido a ser motivo de cantidades de canciones, villancicos, películas del séptimo arte, obras de teatro. ¿Quién no ha visto el Cascanueces y tantas cosas? Pero la Navidad, detrás del telón, tiene un significado que casi nadie lo advierte, que muy pocos se detienen a pensar en eso. Punto número 1. La Navidad es encarnación. Dice la palabra de Dios de muchas maneras, pero voy a retomar un versículo. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1.1. Pero el Juan 1.14 dice, y aquel verbo, o sea Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando hablamos de encarnación, estamos quizás tomando una palabra que muy poco la usamos y en realidad no es una palabra dulce, no es una palabra que resulta atractiva, pero es una palabra que en nuestro lenguaje sí nos expresa la realidad de ese hecho que hoy estamos celebrando en este tiempo. Mira, dicen los abogados cuando están redactando algunos oficios, dice, y por lo tanto están narrando, haciendo la relatoría de los hechos, ¿no? Y dice, y el día fulanito de tal, a las tales horas, me apersoné en el domicilio de fulano de tal. La primera vez que yo escuché ese término dije, caray, se me hace un término así como medio, un poquito ridículo, pero pues a ellos lo usan mucho y no es otra cosa más que fui y estuve presente. Eso es, me apersoné. Y de repente, si traemos a la vida cotidiana, en nuestro diario vivir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con personajes que son importantes o que son muy famosos? Yo sé que tú te los has encontrado en alguna ocasión. Y que de repente descubres que ahí en el restaurante donde tú estás, en la mesa de enfrente está una persona que es muy famosa, del ambiente político, del ambiente artístico, de qué sé yo. Y de repente te levantas porque es un orgullo que esté esa persona donde tú estás. Y en estos tiempos vas y te tomas una selfie y no tardas mucho en subirla a la red para que digas, yo estuve con él. Él estuvo cerca de mí. Mira, él es mi amigo. Y de repente resulta ser un detalle de orgullo. Hace algunos años recuerdo que me presentaron a un personaje, era un senador de la República. Y mire, le presento al senador, que está muy buena onda el senador y todo, platicamos ahí como media hora, Y de repente ya nos íbamos me dio mucho gusto, Juan Carlos Arrogal, nos tomamos una foto y yo agarré mi celular de una selfie y que la subo a la red. Y luego dije, con mi amigo, le puse ahí, con mi amigo el senador fulano de tal. Y fue todo. Y yo lo hice movido por lo mismo que mueve mucha gente, subir ese tipo de fotografías, que no estoy en contra de que lo hagas, aclaro, pero ¿sabes lo único que me generó esa foto? Pues quizás un allá, quizás un órale, o quizás chido, te felicito, algo así. Pero lo que más me generó es mensajes por acá, aparte, que decían, oye, veo que tienes amistad con gente de este tipo. ¿Me puedes ayudar con esto, con este otro? Y entonces ya de repente dice, caray, realmente, esta es la parte que no buscamos, esta es la parte que no nos gusta. Pero sin embargo, la misma
el mismo impulso, esa emoción que genera el decir estuve con. Y a veces nos tomamos la foto, me dio el autógrafo, es mi amigo, no, ya son palabras mayores. Estuvo en mi casa, no, cállate, eso es de otro mundo. Y si esa otra persona te manda un mensaje, oye, quiero decirte que te aprecio, no, wow, ya somos extraterrestres. Porque nos genera mucho orgullo el ser conocidos, o ya si no somos conocidos, cuando menos me lo pude tocar. ¿Cuántas fotografías fluyen en las redes sociales de personas con el presidente de la República en este tiempo? Infinidad, muchísimas. Y todos la suben con mucho orgullo. Ya no me quiero detener en todo lo que eso ocasiona. Pero hay una cosa en la Navidad. A la gente se nos olvida que la Navidad es esa misma cosa que a veces nosotros nos deslumbra en la tierra y que a veces ante nuestro Dios se nos olvida que no es al mismo nivel, sino que son, de veras, son dimensiones que están por encima de nuestro entendimiento. La Navidad es la encarnación del Dios vivo. Es ese Dios omnipotente, el creador del universo, el Dios al que nadie le ha visto jamás, el Dios, el que diseñó, el que cada una de las cosas, el que tiene contados tus cabellos y los míos, aunque con los míos tiene menos complicaciones. Ese Dios que es el principio y el fin, dice ese Dios, el gran yo soy, el Dios que es espíritu, ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios, el que muchos se expresan de él como algo que está allá en el infinito. El Dios todopoderoso se apersonó en este mundo, se hizo carne y él planeó su venida ante la sorpresa de ángeles, ante la sorpresa de toda la corte celestial. Él dijo, voy a bajar a la tierra. Y quiero pensar que muchos de los ángeles, me quiero meter un poquito en el razonamiento, con mi razonamiento humano en eso, pero quizás muchos decían, Dios, tú eres infinitamente grande. Tus dimensiones sobrepasan los tiempos, sobrepasan las superficies, la altura, la longitud, la profundidad. Dios, ¿cómo vas a lograr tú meterte en un cuerpo humano, un cuerpo de una criatura imperfecta? Pero ante la sorpresa de todos, el Dios Todopoderoso también era capaz de poder toda su magnificencia, de poder meter todo su plenitud en un cuerpo humano. Y les decía yo a unos niños en la semana, a los niños del colegio, el pensamiento humano nos hace demandar de Dios cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y la realidad es que si tú y yo nos metemos en nuestros criterios, eso en nuestro razonamiento no sería posible. No podría contener un cuerpo humano, menos un bebé, al Dios Todopoderoso, pero Dios así lo dijo. Y así lo anunció 700 años atrás a través del profeta Isaías. Dijo, un niño nos es nacido. Y habló de esa encarnación, el Dios Espíritu convertido en carne, en un cuerpo, en una criatura. Iba a venir y contrario a lo que el ser humano hubiera pensado y diría, bueno, si ya que se va a presentar, eso se va a presentar en grande aquí en la tierra, en un gran escenario, en un gran palacio, con grandes ejércitos, con mucha riqueza. Y Dios, dice Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad en ese momento y se decidió venir a la tierra hecho semejante a los hombres.
Y todavía no le bastó eso. Ya una vez encarnado ese verbo, todavía se humilló hasta lo máximo y recibir la muerte de cruz. La Navidad es encarnación, pero ¿cuántos se detienen? ¿Cuántos nos detenemos a pensar en eso? Cuando la fiesta tiene el volumen alto, cuando fluyen las luces de colores, cuando fluyen los buenos deseos y el verdadero propósito, la motivación de esa Navidad queda olvidada. El autor de ese motivo que nos une en todo el planeta, allá queda en el olvido. Porque lo último que las personas están queriendo en esos momentos detenerse a pensar es en cosas profundas y cosas espirituales, porque la fiesta está enorme. Es tiempo de festejar a lo grande. La Navidad es encarnación. La Navidad trata del nacimiento de un bebé, pero no era cualquier bebé. Era un cuerpecito puesto por Dios en el vientre de una mujer virgen. Y allí Dios empezó el proceso de la vida terrenal y toda la magnificencia incrustada en un pequeño embrioncito que se iba a desarrollar con los meses. La Navidad es el Verbo hecho carne. Y de ahí se desprenden muchísimas canciones. Y ya hay muchas canciones muy bonitas que yo no entiendo cuál es el significado, pero dicen que los mira cómo beben los peces en el río. Sí está chido porque sientes la Navidad con esos villancicos, pero ¿qué tiene que ver eso con la encarnación de Jesús? Y no te estoy diciendo tíralos, satanízalos, no, lo que te estoy queriendo decir es que eso es lo que se ve cuando estamos allí en el telón, cuando estamos ahí viendo la escena, pero lo que hay detrás, allá detrás de toda esa belleza, es lo que te acabo de mencionar a través de Jesús. Quiero compartir un segundo propósito, una segunda razón de la Navidad y que tampoco el mundo la ve. Dice la Escritura que en segunda a los Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y la Navidad es reconciliación. Repite conmigo, reconciliación. Esa es la Navidad. Es volver a conciliar, es volver a unir, es volver a enlazar aquello que estaba roto, que aquello que había quedado separado, es volver a establecer un vínculo con aquello que se quedó fuera de nuestro alcance. La Navidad para Dios en el cielo era eso. No es que Dios estaba planeando el pinito con esferas, ni que Dios estaba planeando los regalos entre nosotros. Lo que Dios estaba planeando en el cielo era acercar de nuevo al hombre hacia Él, a la creación con el Creador. Era eso lo que Dios estaba diseñando en lo que ahora tú y yo vemos como la Navidad. Dios estaba viendo que el hombre por sí solo jamás podría voltear a ver a Dios. Jamás podría entender en su criterio y en su opinión que Dios había que adorarle, porque ya se había perdido en sus propios caminos el ser humano. Y eso no tiene que tener dificultad para entenderse, porque aquí en este mundo, en este momento, en tu familia, en mi carne también, somos personas susceptibles a tomar nuestros propios caminos y a vivir nuestras propias situaciones, y también somos susceptibles de olvidarnos de Dios. Y puede ser que te olvides de Dios y que yo me olvide de Dios. Puede suceder que pase un día, 2 días, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, una vida entera.
y que te separes y te olvides de Dios. Y muchas veces sustentas eso en pretextos en donde dices es que Dios no me puede amar a mí porque yo he cometido muchos errores y te laceras y tratas de victimizarse cuando Dios a través de la Navidad te está mandando un mensaje importantísimo. La Navidad es reconciliación de los hombres para con Dios y no es que Dios esté requiriendo que tú te tengas que acercar. Es Dios el que ya se acercó a ti a través de Jesús. Es el Dios que se acercó a mí. Yo no tengo mérito alguno de haber dicho un día yo me acerqué porque no es verdad. Quien se acercó a los hombres, quien se acercó a la humanidad, quien se acercó a ti, a tu persona, a tu familia y a mí, fue Dios a través de Jesús. Eso no habría sucedido porque si Jesús no hubiera venido a este mundo, si el Dios Todopoderoso no se hubiera encarnado en Jesús, entonces seguiríamos pensando en el Dios que está allá en el infinito, en el Dios al que nadie le ve, que es un Dios real, pero pues no tenemos mayor acercamiento. Y Jesús vino a padecer y a demostrarnos que su propósito era reconciliarnos con Dios. Y así dice la escritura en ese mismo pasaje que acabamos de leer. En el versículo 20 dice, porque somos embajadores en el nombre de Cristo. Y luego viene, reconciliaos con Dios. Y viene una invitación que Dios nos hace a ti y a mí, reconcíliate con Dios. Y la Navidad lo que nos grita es reconciliémonos con Dios. Nunca es tarde para buscar a Dios. Qué hermosos son los festejos de la Navidad, qué padres son las bufandas, los gorros, las botas, qué padre todo eso, pero si no te acercas y aceptas que Dios ha venido a buscarte a este mundo, entonces la Navidad no va a ser otra cosa más que la algarabía de cada año. Cuando la Navidad puede cobrar un significado mucho más profundo, como el de la reconciliación con nuestro Dios. Eso, de verdad, que haría celebrar la Navidad que hoy celebras con un objetivo mucho más grande. Y qué bueno que te sigas comiendo los buñuelos, el champurrado. Qué bueno lo del pavo de Navidad. Pero cuando tú y yo hemos entendido la reconciliación de nosotros o de Dios para con nosotros, no hay mejor Navidad. No hay una Navidad con un significado más profundo que el que hayamos entendido que Dios puso en nuestro camino. ¿De qué sirve a nosotros hacer todo lo que los demás hacen si al final llegamos a la casa y estamos igual de vacíos? ¿De qué sirven los intercambios? ¿De qué sirven las posadas? ¿De qué sirve la Nochebuena si al final tú y yo nos sentimos vacíos? Cuando Dios ha venido a reconciliarse con nosotros. Esa es Navidad. Y si ese efecto de la reconciliación hace una onda expansiva entre nuestra familia, entonces diremos la Navidad es tiempo de reconciliación también entre nosotros. Es tiempo de que nos perdonemos por lo que nos ofendimos en el pasado. Es tiempo de que perdonemos las acciones o las omisiones del pasado. La Navidad es reconciliación. Y con esto llevamos dos motivos detrás del telón. La encarnación y la reconciliación. Y voy al tercer punto de este mensaje. La Navidad es amor, bondad y misericordia. La Navidad es mucho más que eso. Y dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesús. Él vino a amar y a entregarse por amor a nosotros. Y si tú quieres pensar un poquito en qué fue lo que movió a Dios para hacer todo eso,
¿No podía Dios quedarse allá, tranquilo, ver cómo nos destruimos nosotros? ¿No puede Dios acaso tapar sus ojos y sus oídos y dejar que nosotros nos consumamos y nos comamos entre nosotros mismos? ¿Acaso Dios no puede hacer que el coronavirus mute cada 3 meses y, y hacernos ver cuán vulnerables somos? Si con este coronavirus que tenemos ya estamos viviendo un caos en el mundo, ¿qué acaso Dios no puede alejarse y dejar que nos acabemos y que nosotros mismos hagamos todo eso? Me decía un pastor hace unos días, es que ese virus fue creado para matar. Y me hacía ver que ese virus es producto de una creación de laboratorio. Y no me quiero poner a especular eso, pero la verdad es que si eso es, el hombre no le queda mucho tiempo para destruirse a sí mismo. El hombre se está comiendo vivo unos a otros. El hombre está, mira, los mismos productos alimenticios de repente nos sorprenden de qué están hechos, de cuánta basura y cuánta cochinada, y de repente nosotros los comemos, como si fueran los grandes alimentos. De repente no nos damos cuenta de la nocividad que hay en el hombre con el hombre. No nos damos cuenta del desprecio por el hombre. No nos damos cuenta de que, mira, ayer escuchaba hablar a un hombre que decía, mira, es que lo que ocasiona una nota de prensa es eso que genera escándalo, eso que genera pugna, eso que contrapone a dos personas o a dos bandos. Eso vende mucho en la noticia. Y los reporteros, los periodistas están buscando una oportunidad de una nota. Por eso muchas veces vemos a los artistas molestos porque ya le sacan una nota y ellos dicen es falsa, pero vende. ¿Sabes por qué? Porque hay esa guerra de destrucción que a veces no nos damos cuenta. Y no vamos a las guerras militares en donde entran en pugna los ejércitos y los armamentos y la milicia en general, en donde entran en pugna los debates políticos, en donde mira, el ser humano es autodestructible. Y entonces Dios, cuando está viendo ese caos, Él tiene toda la soberanía para decir, ¿sabes qué? Ya es mucha necedad. Hay mucha gente que todavía especula y dice, no es cierto que Dios existe. Y he visto otros que van más allá, que insultan y ofenden a Dios. Cuando Dios en su infinita misericordia tiene en un chasquido el poder destruir este planeta. Pero veo con alegría que hay personas en eminencia, hay personas que son respetables. Escuchaba al secretario de salud en el estadio que decía, y le doy gracias a Dios por esto y por la vida. Y decía, necesitamos más personas que reconozcan la existencia de un Dios que es amor, que es bondad, que es misericordia. Pero son menos y son muy poquitos los que entienden que eso está siendo quedado en el olvido. Porque la Navidad, lo que movió a Dios para originar la Navidad, no es otra cosa más que un corazón cargado de amor, de bondad y de misericordia por una raza humana putrefacta que se estaba perdiendo en sus propios caminos. Una raza que no tenía remedio, un pueblo rebelde, unas naciones enteras que han desconocido al Dios que creó todo. Naciones, pueblos enteros que han privilegiado los criterios humanos, aunque ninguno haya sido comprobado. Gente que ha adoptado filosofías que ofenden a Dios, pero han decidido insistir y en desacreditar la existencia de un Dios. Aun cuando ven el zapato en el cuello, no se doblegan. ¿Y por qué Dios sigue esperando? ¿Y por qué Dios sigue teniendo paciencia? ¿Y por qué Dios sigue retardando sus promesas como algunos piensan que se está tardando? Es porque Dios en su infinita misericordia nos ha amado y nos seguirá amando. Y porque Dios a través de Jesús vino a rescatar lo que se ha perdido. Y no vino a condenar al mundo. Dice este pasaje, Dios no vino a cantarte la verdad y decirte te mereces tanto y tanto y tanto de castigo. Dios no vino a condenarte.
Vino para que tú, para que tu familia, para que yo, para que nosotros seamos salvos por Jesús. La Navidad es amor. La Navidad es bondad. La bondad primero que viene de Dios. Porque dice Juan 3:16, un versículo previo al que leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo voy a parafrasear, que dio a su único hijo, para que cuando tú decidas creer, para que cuando yo decida creer, o aquel que está allá decida creer, entonces por su misericordia, por su bondad, por su amor, entonces, en lugar de que Dios nos lleve a juicio, nada más, por el simple hecho de que decidimos creer, entonces Dios nos abre y nos extiende sus manos y nos da oportunidad de proceder al arrepentimiento. Y más allá de Dios empezarte a recordar, pero hiciste esto, la debes, mira acá y allá y allá. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que Dios toma todas tus culpas y las mías, todos nuestros pecados y los agarra cuando ve un corazón contrito, humillado, arrepentido, y los agarra y los arroja al infinito y nunca más se vuelve a acordar de ellos, porque así es nuestro Dios. Porque nos ha amado, porque nos ama, porque de su corazón hay bondad, porque en su corazón de amor hacia nosotros, nos da la oportunidad una vez más de reivindicarnos. Y es que dice la Escritura, este es tema de otro mensaje, pero cuando Jesús regresó al cielo, dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios. Y que cuando Dios ve el actuar de la humanidad, cuando ve nuestra rebeldía, Jesús está intercediendo por nosotros y diciéndole al Padre, Padre, perdónalos, Padre, dales más tiempo, Padre, dales una oportunidad más, extiende tu paciencia un día más, un año más. Allá hay alguien que está a punto de arrepentirse, allá hay alguien que está atravesando una situación difícil, esa situación lo va a llevar a voltear sus ojos a ti. Es que hay alguien intercediendo a la diestra del Padre, pero el Padre y el Hijo, dice la Escritura, son uno mismo. Y yo ya no me quiero complicar en explicarte lo que para mí es inexplicable, pero lo entiendo en el amor y en la fe. Y entiendo que yo sigo un Dios todopoderoso que solamente en su infinito poder es posible contener toda su divinidad en un bebé, como también es posible ser tres personas en una sola. Yo no me explico con mi humanidad en qué consiste una eternidad en donde no hay un fin ya. Yo no lo entiendo en mi humanidad, pero sé que es un Dios todopoderoso que nos ha ofrecido su eternidad a nosotros para siempre. Yo no entiendo en qué consiste el poder perdonar cuando te han lastimado tanto. Yo no entiendo humanamente hasta dónde yo soy capaz de perdonar o tener misericordia por alguien que me ha lastimado. Pero lo que sí sé es que tengo un Dios todopoderoso, un Dios que es todo amor, que es toda bondad, que es toda misericordia, que Él ha prometido perdonar y borrar nuestros errores. Y si yo no puedo perdonar, yo sé de un Dios que me ha perdonado a mí, que te puede perdonar a ti. Sé un Dios para quien no hay imposible de perdonar, porque Él ha decidido venir por ti y por mí solo por amor. Sublime gracia del Señor, que un infeliz